Le dijeron que ninguna mujer decente aceptaría vivir bajo el mismo techo que un hombre como él. Pero cuando Clara llegó a aquella casa perdida en la pradera, con 3 niños que la miraban en silencio, algo dentro de ella supo que ese era exactamente su lugar. Clara Villanueva tenía 27 años, las manos curtidas por el trabajo y una trenza pelirroja que le caía hasta la cintura. Había crecido en una pequeña comunidad al norte de Nuevo México, rodeada de mujeres que sabían preparar remedios con hierbas y atender partos difíciles en casas sin luz. Su madre le había enseñado el oficio de curandera antes de que la fiebre se la llevara un invierno, y desde entonces, Clara había recorrido pueblos lejanos cargando un maletín de cuero gastado y el peso invisible de una soledad que nunca mencionaba. No tenía familia, no tenía tierra propia, y en aquel año de 1870 y tantos, una mujer sola era poco menos que una sombra para la mayoría de la gente. Las señoras del pueblo de Agua Verde la miraban con desconfianza cada vez que pasaba por la calle, no porque fuera mala persona, sino porque no pertenecía a nadie, y eso para ellas era peor que cualquier falta. Una mujer sin esposo, sin padre conocido, sin apellido que respaldara su presencia, era un misterio incómodo, y los misterios en los pueblos pequeños siempre despiertan rumores antes que compasión. Fue el padre Tomás, un sacerdote viejo con la espalda doblada y los ojos todavía llenos de claridad, quien le habló por primera vez de Renaldo Cielo Oscuro. Le dijo que era un hombre apache que vivía en las afueras del valle, en una propiedad modesta rodeada de pradera abierta, con una casa de madera que él mismo había levantado con sus manos, que había perdido a su esposa hacía 2 años por una condición delicada que nadie en el pueblo quiso atender a tiempo, y que desde entonces vivía solo con sus 3 hijos pequeños, criándolos como podía, trabajando la tierra, reparando cercas, curtiendo pieles y regresando cada noche a una casa donde ninguna voz femenina les daba consuelo. El padre Tomás no le adornó la historia, le dijo con toda franqueza que nadie en el pueblo ayudaba a Renaldo, que las familias del valle lo consideraban un extraño, alguien que no encajaba en su mundo de iglesias blancas y vestidos almidonados. Le contó que había intentado enviar a 3 mujeres distintas para que ayudaran con los niños, y las 3 habían regresado antes de terminar el primer día, una porque le daba miedo la mirada de aquel hombre, otra porque los vecinos le dijeron que era una deshonra trabajar en esa casa, y la tercera porque simplemente dijo que no pensaba cocinar para aquella familia. Clara escuchó todo esto, sentada en un banco de madera frente a la iglesia, con el maletín entre las rodillas y el sol de la tarde cayéndole sobre los hombros. No dijo nada durante un largo rato, miró la calle de tierra, las casas alineadas, los rostros de las personas que pasaban sin mirarla, y entendió algo con una claridad que le dolió en el pecho, que ella y Renaldo compartían algo sin conocerse. Los dos estaban del otro lado de la línea invisible que el pueblo había dibujado. Los dos eran personas a las que nadie quería mirar demasiado de cerca. Le dijo al padre Tomás que iría, no porque fuera valiente, no porque necesitara el trabajo. Le dijo que iría porque sabía lo que era estar en una habitación llena de personas y sentirse completamente sola. Y si esos niños estaban creciendo sin la presencia de alguien que los cuidara con ternura, ella al menos podía ofrecer lo único que tenía, sus manos y su voluntad. Al día siguiente tomó la carreta del correo que salía al amanecer. El camino hacia la propiedad de Renaldo era largo y solitario, rodeado de pastos altos que el viento movía como si fueran olas doradas. No había señales, ni cercas de hacienda, ni ninguna indicación de que alguien viviera por allí, hasta que la carreta giró por un sendero estrecho y apareció frente a ella una casa de madera con un porche angosto, un tejado inclinado y un columpio roto colgando de una viga, y ahí, de pie junto a los escalones, estaba él. Renaldo Cielo Oscuro era un hombre alto, de piel oscura y cabello negro que le caía liso por los hombros. Vestía ropas de cuero curtido con adornos de hueso y cuentas claras, y tenía los brazos cruzados sobre el pecho. No sonrió, no la saludó. Se quedó mirándola con una expresión que no era hostil, pero tampoco era cálida.
Era la expresión de alguien que ya había aprendido a no esperar nada bueno de los desconocidos, y a su lado, como tres pequeños reflejos de esa misma cautela, estaban los niños. El mayor, un chico de unos 8 años con los ojos oscuros de su padre y la boca apretada como si quisiera decir algo pero no se atreviera. La del medio, una niña de 6 con el pelo enredado y las manos sucias de tierra, que se escondió detrás de la pierna de su padre en cuanto vio a Clara, y el más pequeño, un varón de apenas 4 años que ni siquiera levantó la mirada del suelo. Clara bajó de la carreta con el maletín en la mano. El viento de la pradera le movió el chal sobre los hombros. El sol estaba bajando ya detrás de la línea del horizonte y toda la escena parecía bañada en una luz dorada, como si el mundo quisiera envolver ese momento en algo sagrado. Nadie dijo una palabra. Ella dio un paso, luego otro. Se detuvo a unos metros de la escalera del porche y miró a Renaldo directamente a los ojos. No con desafío, no con lástima, con algo mucho más raro en aquel tiempo y en aquel lugar. Lo miró con respeto. Renaldo, que llevaba 2 años recibiendo solamente indiferencia o desprecio de cada persona que cruzaba por su camino, sintió algo extraño en el centro del pecho. No supo nombrarlo, no quiso nombrarlo, simplemente inclinó levemente la cabeza, como si le diera permiso de existir en su espacio, y se dio media vuelta hacia la puerta. Clara entendió que eso era todo el saludo que iba a recibir, y le bastó, porque en ese gesto silencioso había algo que ella conocía muy bien. No era rechazo, era protección. Era la armadura de alguien que había aprendido a no mostrar lo que sentía, porque cada vez que lo había hecho, el mundo le había respondido con frialdad. Esa primera noche, Clara se instaló en un cuarto pequeño, al fondo de la casa con una cama estrecha, una manta de lana y una ventana que daba a la pradera infinita. Los niños no le hablaron. Renaldo no se sentó a la mesa con ella. La cena fue un plato de frijoles que ella misma preparó en silencio y que dejó servido sobre la mesa sin decir nada antes de retirarse. Pero antes de cerrar los ojos esa noche, escuchó algo que le apretó la garganta. Desde la habitación de los niños llegaba un sonido suave, casi imperceptible. La niña del medio estaba llorando bajito, ahogando los sollozos contra la almohada, como quien tiene la costumbre de llorar sin que nadie se entere. Clara apretó la manta entre los dedos y cerró los ojos con fuerza. No iba a entrar a esa habitación esa noche. Todavía era una extraña, pero se hizo una promesa en silencio, con el peso de cada palabra clavándose en su corazón. Iba a quedarse, pasara lo que pasara, iba a quedarse. La mañana siguiente llegó fría y silenciosa, con una niebla baja que se arrastraba entre los pastos como si la propia tierra quisiera esconder aquella casa del resto del mundo. Clara se levantó antes de que saliera el sol y salió descalza a la cocina. Lo primero que notó fue el desorden. No un desorden de abandono, sino el tipo de caos que deja un hombre que intenta hacer funcionar una casa solo, sin saber realmente cómo. Los platos estaban apilados sin lavar, pero en una esquina había un ramo de flores silvestres secas puestas en un tarro de conservas, como si alguien hubiera querido que la cocina se viera bonita. Las sillas estaban desgastadas, pero cada una tenía un cojín diferente, cosido con manos torpes y hilo grueso, y sobre la estufa había un dibujo hecho con carbón sobre un pedazo de madera. Era la imagen tosca de una mujer con los brazos abiertos. Clara se quedó mirando ese dibujo durante un momento entero con las manos quietas sobre el mandil. No necesitaba que nadie le explicara quién era esa figura. Era la madre de esos niños, la mujer que ya no estaba, y alguien en esa casa la seguía dibujando para no olvidarla. No tocó nada, simplemente puso agua a calentar. Preparó una masa sencilla con harina y manteca, y comenzó a hacer tortillas sobre el comal de hierro. El aroma fue subiendo despacio por la casa, metiéndose por debajo de las puertas, flotando hasta las habitaciones. Y uno a uno, como animalitos cautelosos que siguen el olor del alimento, los niños fueron apareciendo. Primero llegó el mayor. Se llamaba Sol, como el astro en la lengua antigua que su madre había aprendido de su propia abuela. Sol se sentó en la silla más alejada de la mesa, con los brazos cruzados y la barbilla alta,
imitando a su padre con una seriedad que habría sido graciosa si no fuera tan triste. No dijo buenos días, no la miró, pero sus ojos iban de vez en cuando hacia las tortillas que se doraban sobre el comal, y en ese gesto involuntario había una necesidad que no tenía nada que ver con el hambre. Después apareció la niña Luna. Tenía el pelo revuelto y los ojos enrojecidos del llanto nocturno, pero caminaba con una dignidad asombrosa para una criatura de 6 años. Se sentó junto a su hermano, sin decir palabra, y puso las manos sobre la mesa abiertas, como esperando algo que no se atrevía a pedir. Y al final llegó el más pequeño, Río, medio dormido, arrastrando una manta raída por el suelo. Se subió a la silla con dificultad, se quedó mirando a Clara un momento con los ojos enormes y luego bajó la mirada, como si la presencia de una mujer en la cocina le recordara algo que ya no sabía cómo nombrar. Clara sirvió los platos en silencio. Puso una tortilla caliente frente a cada niño con un poco de miel que encontró en la alacena. No les dijo que comieran, no les sonrió de manera forzada, no intentó ganárselos con palabras dulces ni gestos exagerados. Simplemente se sentó al otro extremo de la mesa con su propio plato y comió despacio, mirando por la ventana, como si aquella rutina fuera lo más natural del mundo. Fue Río quien rompió primero el silencio, con la boca llena de tortilla y los dedos pegajosos de miel. Levantó la mirada y dijo con una voz tan suave que apenas se escuchó: «Huele como antes». 3 palabras nada más, pero el efecto fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante 2 años. Sol apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. Luna bajó la cabeza y se quedó muy quieta, y Clara, que había aprendido a contener sus emociones desde niña, sintió que algo se le aflojaba dentro del pecho, un nudo viejo, profundo, que ni siquiera sabía que estaba ahí. No contestó, no hacía falta. Ese momento no necesitaba palabras. Renaldo no apareció a desayunar. Clara lo vio a través de la ventana caminando hacia el establo con una herramienta sobre el hombro, sin voltear hacia la casa. No le molestó. Sabía que él la estaba observando a su manera, desde lejos, midiendo cada uno de sus movimientos, decidiendo si podía confiar en esa extraña pelirroja que había llegado con un maletín de cuero y la mirada tranquila. La mañana pasó despacio. Clara limpió la cocina, sin cambiar nada de lugar. Barrió el porche. Remendó una camisa que encontró colgada en el respaldo de una silla. Cortó leña menuda para mantener el fuego. Y cuando llegó el mediodía, preparó un caldo de verduras con lo que encontró en la pequeña huerta trasera, que estaba medio abandonada pero todavía daba calabazas y tomates silvestres. Todo eso lo hizo sin pedir permiso, sin anunciar lo que hacía, sin esperar agradecimiento, y fue precisamente esa actitud la que empezó a abrir grietas imperceptibles en la muralla que Renaldo había construido alrededor de sí mismo y de sus hijos. Porque esa tarde, mientras Clara tendía la ropa lavada en una cuerda junto a la casa, Renaldo pasó caminando de regreso y se detuvo un instante. No la miró directamente, pero le habló sin voltear, con la voz grave y un poco ronca, como si llevara mucho tiempo sin usar las palabras para algo que no fuera dar órdenes a los caballos. «Los niños no hablan mucho», le dijo, «no es contra usted», y siguió caminando. Clara se quedó de pie con una camisa mojada entre las manos y el corazón latiéndole con fuerza, no por lo que él dijo, sino por lo que significaba que lo dijera. Ese hombre no le estaba dando una advertencia, le estaba pidiendo paciencia. Le estaba diciendo a su manera que esos niños estaban heridos por dentro y que necesitaban tiempo, y ella lo entendió porque Clara conocía ese idioma silencioso mejor que nadie. Era el idioma de las personas que han aprendido a comunicarse sin ruido, porque el mundo siempre les hizo sentir que sus palabras no importaban. Los días siguientes fueron una danza lenta de costumbre y cautela. Clara se levantaba al alba, preparaba el desayuno, limpiaba, cocinaba, lavaba, remendaba. No forzaba ninguna conversación, no intentaba abrazar a los niños ni reemplazar lo que habían perdido. Se limitaba a estar ahí, presente, constante, como una piedra firme en medio de una corriente que llevaba 2 años arrastrándolo todo, y poco a poco las cosas fueron cambiando. Luna fue la primera en acercarse. Un día,
Mientras Clara preparaba un ungüento de hierbas para una picadura que Río traía en el brazo, la niña se paró a su lado en silencio y se quedó mirando cómo mezclaba las hojas con aceite tibio. Clara no le dijo nada, solo le hizo un espacio a su lado en el banco, como quien abre una puerta sin hacer ruido. La niña se sentó y durante los siguientes 20 minutos observó cada movimiento de Clara con una atención que iba mucho más allá de la curiosidad. Había algo en esos ojos oscuros que pedía permiso para quedarse, permiso para confiar, permiso para dejar de cargar sola el peso de una ausencia demasiado grande para una criatura tan pequeña. Esa misma noche, cuando Clara fue a revisar que los niños estuvieran bien antes de apagar la lámpara, encontró algo sobre su almohada. Era una flor silvestre de pétalos amarillos puesta con cuidado sobre la tela blanca. No tenía nota, no necesitaba ninguna. Clara tomó la flor entre los dedos y la sostuvo contra la luz de la vela, y en ese momento supo, con la misma certeza con que se sabe que el sol va a salir, que esa casa ya la estaba aceptando, no con palabras, no con abrazos, de la manera más honesta y más pura que existe, en silencio. Al otro lado de la pared, en su propia habitación, Renaldo estaba sentado al borde de su cama con las manos juntas y la mirada perdida en la oscuridad. Había escuchado a Luna salir de puntillas con la flor. Había escuchado los pasos suaves de Clara en el pasillo, y había sentido algo que le daba temor reconocer, que quizás el padre Tomás tenía razón, que quizás esa mujer no había llegado por casualidad, que quizás la vida, después de quitarle tanto, estaba intentando devolverle algo, pero todavía no estaba listo para creerlo, todavía no. Habían pasado 5 días desde que Clara llegó a la casa de Renaldo, y en el pueblo de Aguaverde la noticia ya corría como agua por las acequias. Doña Mercedes Prado, la esposa del dueño de la tienda general, fue la primera en soltar el comentario que encendió todo lo demás. Estaba parada en la puerta de su negocio con el abanico moviéndose despacio cuando vio pasar la carreta del correo y le preguntó al conductor si era cierto que la pelirroja seguía viviendo con aquel hombre. El conductor apenas asintió con la cabeza, y eso bastó para que, llegada la hora de la misa del domingo, medio pueblo ya hablara de Clara como si fuera una mujer extraviada, alguien que había perdido el juicio o, peor todavía, la decencia. Las señoras cuchicheaban entre los bancos de la iglesia con esa mezcla de escándalo y satisfacción que aparece cuando alguien hace algo que los demás jamás se atreverían a hacer. Ninguna de esas mujeres había puesto un pie en la propiedad de Renaldo, ninguna sabía que Clara dormía en un cuarto separado al fondo de la casa con la puerta cerrada, ninguna se había preguntado quién les cocinaba a esos niños, o quién les lavaba la ropa, o quien les curaba las heridas con hierbas y paciencia. No les importaba la verdad, les bastaba con la historia que habían decidido creer. Y esa historia llegó hasta la puerta de Clara un martes por la mañana, en la forma de 3 mujeres del pueblo que aparecieron en una carreta con los labios apretados y las espaldas rígidas. La que hablaba por todas era doña Mercedes, con su vestido oscuro y su crucifijo de plata brillando sobre el pecho como si fuera un escudo. Clara estaba en el porche, remendando unos pantalones de sol cuando las vio llegar. No se levantó, no se puso nerviosa, simplemente dejó la aguja sobre la tela y las miró con la misma calma con que miraba el horizonte cada atardecer. Doña Mercedes no se bajó de la carreta, desde arriba, con esa postura de quien se cree dueña del criterio ajeno. Le dijo que habían venido a darle un consejo de buena fe, que lo mejor que podía hacer era recoger sus cosas y volver al pueblo antes de que su reputación quedara arruinada para siempre. Le dijo que el padre Tomás había cometido un error al enviarla, que esos niños no eran su responsabilidad, y que vivir con un hombre que no compartía sus costumbres ni su fe era una falta que ninguna mujer respetable cometería. Clara las escuchó completas. No interrumpió, no discutió, y cuando doña Mercedes terminó de hablar y se quedó esperando una reacción de culpa o de sumisión, Clara hizo algo que descolocó a las 3 mujeres por completo. Sonrió con suavidad, sin burla, con la tranquilidad de alguien que ya conoce su propio valor y no necesita que nadie se lo confirme, y les dijo una sola frase: los niños desayunaron bien hoy, y si gustan,
Puedo ofrecerles un té antes de que se vayan. El silencio que siguió fue enorme. Doña Mercedes parpadeó. Las otras dos se miraron sin saber qué hacer. Ninguna esperaba esa respuesta. Esperaban lágrimas, excusas, quizás una confesión avergonzada. Lo que recibieron fue dignidad pura, ofrecida sin arrogancia, y eso las dejó sin argumentos. Se fueron sin aceptar el té, pero algo en la expresión de doña Mercedes cambió antes de voltear la carreta. No era respeto todavía, era algo más parecido a la incomodidad de quien siente, muy en el fondo, que acaba de quedar del lado equivocado de una situación. Renaldo había observado todo desde la esquina del establo. No se acercó mientras las mujeres estuvieron ahí, pero vio cada gesto de Clara, vio cómo no tembló, vio cómo no se justificó, vio cómo defendió su presencia en esa casa sin levantar la voz ni soltar una sola palabra amarga. Y esa noche, por primera vez desde que Clara había llegado, Renaldo se sentó a cenar en la mesa. No dijo nada extraordinario, se sentó en la cabecera, sirvió su propio plato del guiso que Clara había preparado, y comió en silencio mientras los niños lo miraban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran presenciando algo imposible. Sol se quedó inmóvil con la cuchara a medio camino de la boca. Luna miró a Clara de reojo, buscando su reacción, y Río, que no entendía las complejidades del mundo adulto pero sí entendía las emociones, simplemente acercó su silla un poco más hacia su padre y siguió comiendo con una sonrisa diminuta. Clara no hizo ningún comentario, no celebró el momento ni lo señaló con palabras, porque entendía que para un hombre como Renaldo, sentarse a esa mesa era el equivalente a abrir una puerta que llevaba 2 años cerrada con llave. Y las puertas que se abren con tanto esfuerzo no necesitan aplausos. Necesitan que alguien entre despacio, sin hacer ruido, y se quede. Después de la cena, mientras Clara lavaba los platos, escuchó algo que le hizo detenerse con las manos dentro del agua tibia. Desde el porche llegaba la voz grave de Renaldo, y no estaba hablando solo. Le estaba contando algo a Río en voz baja, algo sobre las estrellas, sobre los nombres que su pueblo les daba, sobre cómo su abuelo le enseñó a orientarse en la noche usando constelaciones que los libros del pueblo no mencionaban. Clara cerró los ojos y dejó que ese sonido la envolviera. Era la primera vez que escuchaba a Renaldo hablar más de una frase seguida, y su voz, cuando no estaba blindada por la desconfianza, tenía una calidez profunda y serena, como una fogata que alguien mantuvo encendida en secreto durante mucho tiempo. Esa noche, Clara no encontró una flor sobre su almohada, encontró algo diferente, un trozo de cuero trenzado, fino y delicado, con una pequeña cuenta azul en el centro. Lo reconoció al instante, era una artesanía apache hecha a mano, del tipo que se regala como señal de bienvenida. No lo había dejado Luna, lo había dejado Renaldo. Nadie en Aguaverde esperaba lo que sucedió al 7º día. Esa mañana, Río amaneció con fiebre, no una fiebre leve de esas que se quitan con un trapo húmedo en la frente. Era una fiebre alta, persistente, que le encendía la piel y le hacía temblar el cuerpo entero como una hoja en medio de una tormenta. Renaldo se despertó al escuchar los quejidos del niño y lo encontró empapado en sudor, con los ojos vidriosos y las manos heladas a pesar del calor que le brotaba del pecho. Clara ya estaba en la cocina cuando Renaldo salió con Río en brazos. No tuvo que decirle nada, le bastó ver la cara del niño para entender la gravedad. Dejó lo que estaba haciendo, abrió su maletín de cuero sobre la mesa y sacó frascos de hierbas, vendas limpias, un mortero pequeño y un aceite oscuro que olía a eucalipto y romero silvestre. Lo que hizo durante las siguientes horas dejó a Renaldo sin capacidad de reacción. Clara trabajó con una concentración absoluta. Preparó compresas con extractos de plantas que ella misma había recolectado en la pradera durante los días anteriores. Hirvió raíces que ningún médico del pueblo habría reconocido. Mezcló ungüentos con la precisión de alguien que ha dedicado su vida entera a ese oficio. Le frotó el pecho al niño con movimientos circulares suaves pero firmes, mientras le murmuraba instrucciones a Luna para que mantuviera paños frescos sobre la frente de su hermano. Y Luna obedeció sin dudar, sin preguntar, como si llevara meses confiando en esa mujer y no apenas unos días.
Sol, por su parte, se quedó de pie junto a la puerta con los puños cerrados y los ojos húmedos, sin moverse, sin hablar, conteniendo una angustia que era demasiado grande para un niño de 8 años. Clara lo miró un momento, entre preparación y preparación, y le dijo con voz firme pero cálida: «Tu hermano va a estar bien, pero necesito que vayas al pozo y me traigas agua limpia. ¿Puedes hacer eso por mí?». Fue la primera vez que le pidió algo directamente, y fue la primera vez que Sol la miró sin desconfianza. El chico asintió con la cabeza y salió corriendo hacia el pozo como si le hubieran encomendado la misión más importante de su vida. Renaldo observaba todo desde un rincón de la habitación, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No era un hombre que supiera pedir ayuda, no era un hombre que se permitiera depender de nadie, pero en ese momento, viendo a esa mujer pelirroja luchar con todo lo que tenía para bajarle la fiebre a su hijo menor, sintió que algo se quebraba dentro de él, no de la manera en que se quiebra algo frágil, sino de la manera en que se rompe un dique, con fuerza, con alivio, como si lo que había estado conteniendo durante 2 años por fin encontrara una salida. Hacia el mediodía, la fiebre comenzó a ceder. Río dejó de temblar. Su respiración se fue haciendo más tranquila, más profunda, y poco a poco el color empezó a volverle a las mejillas. Cuando finalmente se quedó dormido, con la manita aferrada a la trenza de Clara que había caído sobre la almohada, el silencio de la habitación se llenó de algo que no se puede describir con una sola palabra. Era gratitud, sí, pero también era asombro y reconocimiento, y la certeza incómoda de que esa mujer había hecho en una mañana lo que ninguna persona del valle había estado dispuesta a hacer en 2 años. La noticia se esparció rápido. Para la tarde siguiente, medio Aguaverde sabía que la curandera pelirroja le había salvado la vida al hijo menor con remedios de hierbas y manos sabias. Las reacciones fueron divididas. Algunos sintieron admiración genuina, otros, sobre todo los que habían hablado en contra de Clara, sintieron vergüenza, aunque jamás lo admitirían en voz alta, y doña Mercedes Prado, que unos días antes había ido a decirle a Clara que se marchara, se quedó muy callada detrás del mostrador de su tienda cuando una clienta le comentó lo que había pasado, pero lo que realmente sacudió al valle no fue la curación de Río, fue lo que pasó 3 días después. El padre Tomás llegó a la propiedad, en una mula vieja con una carta entre las manos y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Se sentó en el porche con Renaldo y con Clara y les leyó en voz alta una notificación del juez del condado. Alguien del pueblo había presentado una queja formal, argumentando que los niños de Renaldo estaban en una situación inadecuada y que debían ser evaluados por las autoridades para determinar si el padre estaba en condiciones de criarlos. Renaldo se puso de pie tan despacio que pareció que el mundo se detenía con él. Su rostro no mostró rabia, no mostró miedo, mostró algo mucho más profundo y mucho más difícil de enfrentar. Mostró el agotamiento de un hombre que lleva toda la vida demostrando que merece lo que cualquier otro tendría sin cuestionamientos, el derecho a criar a sus propios hijos. Clara miró la carta, luego miró a Renaldo y luego miró al padre Tomás con una firmeza que ninguno de los dos le había visto antes. «Que vengan», dijo, «que vengan y vean cómo viven estos niños, que vean quién los cuida, quién les da de comer, quién les enseña a ser personas de bien, y que después me miren a los ojos y me digan que esto está mal». El padre Tomás la miró largo rato. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Renaldo, de pie junto a los escalones del porche con el sol cayéndole sobre los hombros, la miró como si fuera la primera vez que la veía de verdad, no como la mujer que el cura le había enviado, no como la extraña que cocinaba en su casa, la miró como alguien que acababa de ponerse de su lado sin que él se lo pidiera, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era lo correcto. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Renaldo se quedó sentado en el porche mirando las estrellas. Clara salió con 2 tazas de café recién hecho y se sentó a su lado sin decir palabra. Estuvieron así durante un buen rato, en un silencio compartido que ya no se sentía incómodo,
sino necesario, como si los dos supieran que lo que venía iba a requerir más fortaleza de la que cualquiera de ellos tenía solo. Pero juntos, quizás era otra historia. El día de la evaluación llegó con un cielo limpio y un viento tibio que movía los pastos de la pradera como si la propia tierra estuviera respirando hondo antes de algo importante. El representante del condado era un hombre de mediana edad llamado don Aurelio Campos, con bigote canoso, sombrero de fieltro y un cuaderno de notas bajo el brazo. Llegó en un carro tirado por un caballo pardo, acompañado de un asistente joven que apenas levantaba la vista del suelo, y detrás de ellos, a cierta distancia, venía otra carreta. En ella, para sorpresa de todos, venía doña Mercedes Prado. Renaldo estaba de pie frente a la casa con la espalda recta y las manos a los costados. Vestía su ropa de siempre, de cuero curtido y adornos de hueso, sin disculparse por quién era, sin intentar parecer alguien diferente. A su lado, en los escalones del porche, estaban los tres niños. Sol, con la barbilla alta y los puños ligeramente cerrados. Luna, con un vestido limpio que Clara le había cosido con retazos de tela durante la semana. Y Río, completamente recuperado, con las mejillas redondas y sonrosadas, sosteniendo entre las manos un ramo de flores silvestres que él mismo había cortado esa mañana sin que nadie se lo pidiera. Clara estaba a unos pasos más atrás, junto a la puerta, con su maletín de cuero a los pies y el chal sobre los hombros. No se puso al frente, no habló primero. Esa era la batalla de Renaldo y ella lo sabía. Su lugar era estar ahí, firme, visible, sin ocupar un espacio que no le correspondía, pero sin esconderse tampoco. Don Aurelio se bajó del carro, se acomodó el sombrero y recorrió la propiedad con la mirada antes de decir una sola palabra. Vio la casa de madera bien mantenida, vio la huerta trasera que ahora tenía surcos recién trabajados y brotes verdes asomando entre la tierra húmeda. Vio la ropa tendida en la cuerda, limpia y ordenada. Vio un columpio nuevo en el porche, hecho con cuerda trenzada y una tabla pulida, donde antes colgaba uno roto. Y vio a tres niños que no tenían la mirada vacía ni los hombros caídos de criaturas desatendidas. Tenían ojos brillantes, ropa remendada con cariño, y la postura de quienes se saben cuidados. Entró a la casa, revisó las habitaciones, vio las camas hechas, los platos limpios, la estufa encendida con un guiso hirviendo despacio, vio el dibujo de carbón sobre la madera, el retrato de la madre que seguía en su lugar sobre la estufa, y se detuvo un instante frente a él, como si entendiera lo que significaba que nadie lo hubiera quitado de ahí. Esa casa no había borrado su pasado, lo había honrado. En la cocina, sobre una repisa que antes estaba vacía, había algo nuevo. 3 frascos de cristal con hierbas etiquetadas en letra cuidadosa, un mortero de piedra y un cuaderno abierto donde Clara había empezado a enseñarle a Luna los nombres de las plantas medicinales y para qué servía cada una. Don Aurelio pasó las páginas del cuaderno despacio, leyendo las anotaciones escritas con letra infantil junto a los dibujos que la niña había hecho de hojas, raíces y flores. Salió de la casa sin decir nada, se paró frente a Renaldo, lo miró de frente y le hizo unas cuantas preguntas directas. ¿Cómo se sostenía la familia? ¿Quién se ocupaba de la educación de los niños? ¿Qué comían? ¿Cómo era su rutina diaria? Renaldo respondió cada pregunta con frases cortas, claras, sin adornar nada, con la honestidad de un hombre que no tiene nada que esconder porque nunca ha hecho nada que mereciera esconderse. Fue en ese momento cuando Sol adelantó 2 pasos. Se plantó frente a don Aurelio con una seriedad que le hacía parecer mucho mayor de sus 8 años y habló con una voz que no tembló ni una sola vez. Mi papá nos cuida todos los días, nos da de comer, nos enseña cosas del campo, nos cuenta historias de nuestros abuelos antes de dormir. Y la señorita Clara nos curó cuando mi hermano se enfermó. Ella nos cocina, nos remienda la ropa y le está enseñando a Luna sobre las plantas. Nadie más vino a ayudarnos, nadie, solo ella. La pradera entera pareció quedarse en silencio. Don Aurelio miró al niño durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego miró a Renaldo, luego miró a Clara, y luego cerró su cuaderno de notas con un gesto suave.
casi respetuoso. No veo ninguna situación inadecuada aquí, dijo con voz clara, lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan, incluyendo a doña Mercedes, que seguía sentada en su carreta a unos metros de distancia. Lo que veo es una familia que está saliendo adelante con esfuerzo, dignidad y cariño. Y eso, señores, es más de lo que puedo decir de muchos hogares que he visitado en este condado. Escribió algo en su cuaderno, le dio la mano a Renaldo con un apretón firme, inclinó levemente la cabeza hacia Clara y se subió a su carro. Lo que pasó después fue algo que el Valle de Aguaverde recordaría durante años. Doña Mercedes bajó de su carreta, caminó despacio hacia el porche con pasos que ya no tenían la rigidez del orgullo, sino el peso de algo mucho más difícil de cargar. Se detuvo frente a Clara, la miró a los ojos, y por un momento pareció que iba a decir algo ensayado, algo formal, algo que le permitiera salvar la cara, pero no lo hizo. En vez de eso, bajó la mirada hacia Río, que seguía sosteniendo su ramo de flores silvestres con las dos manos, y el niño, sin que nadie le dijera nada, le extendió las flores con esa generosidad natural que solo tienen los niños que han sido bien amados. Doña Mercedes tomó las flores, le tembló la barbilla, y con una voz que apenas salió de su garganta dijo, perdón, una sola palabra, pero dicha de verdad, dicha con el peso de alguien que reconoce que estuvo equivocada y tiene la valentía de admitirlo sin excusas. Clara asintió con la cabeza, no necesitaba más que eso. El perdón verdadero no exige discursos, solo necesita que alguien lo ofrezca y que alguien lo reciba. Esa tarde, el padre Tomás llegó a la propiedad con una sonrisa que le iluminaba el rostro entero. Ya le habían contado todo. Se sentó en el porche con Renaldo y con Clara mientras los niños jugaban en la pradera, corriendo entre los pastos dorados como si toda la pesadumbre de los últimos años se hubiera convertido en viento. Usted tenía razón, padre, dijo Renaldo sin mirarlo, con los ojos fijos en sus hijos. Sobre ella, el padre Tomás no contestó, solo sonrió con esa sabiduría callada de los viejos que saben cuando las palabras sobran. Pasaron las semanas, luego los meses. La huerta creció. Los niños empezaron a ir a la escuela del pueblo, donde al principio los miraban con curiosidad y después con normalidad, porque los niños son mucho más capaces de aceptar las diferencias que los adultos. Luna se convirtió en la mejor alumna de lectura. Sol aprendió a sonreír otra vez, primero con los ojos, después con la boca entera, y Río cada mañana le llevaba una flor diferente a Clara y se la ponía en la trenza antes de salir corriendo. Clara nunca pidió un título, nunca exigió que la llamaran de ninguna forma, pero una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, sintió una mano pequeña agarrarse de su falda. Era Luna. La niña la miró desde abajo con esos ojos oscuros que ya no pedían permiso para nada y le dijo con la voz más simple y más poderosa del mundo, «Buenas noches, mamá Clara». La taza que Clara tenía entre las manos se quedó suspendida en el aire. El agua seguía corriendo, el fuego crepitaba en la estufa, y ella sintió que todas las soledades de su vida, todas las puertas cerradas, todos los caminos recorridos sin compañía, todas las noches en habitaciones prestadas de pueblos ajenos, habían tenido un solo propósito, llevarla hasta ese momento exacto, hasta esa cocina, hasta esa voz. Renaldo estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Había escuchado todo, y cuando Clara volteó a mirarlo con los ojos llenos de lágrimas que por primera vez no contenía, él hizo algo que jamás le había hecho a nadie desde que su esposa se fue. Sonrió, una sonrisa completa, sin reservas, sin escudo, sin miedo, y en esa sonrisa cabía todo, la gratitud que nunca dijo con palabras, el respeto que fue creciendo en silencio, y algo más, algo que los dos sabían que estaba ahí desde aquella primera tarde dorada en que ella bajó de la carreta con un maletín de cuero y lo miró sin lástima, sin miedo, sin condiciones. La pradera se extendía infinita bajo un cielo cubierto de estrellas, las mismas estrellas que Renaldo le había enseñado a nombrar a Río, las mismas que ahora brillaban sobre una casa que ya no era la casa de un hombre solo con 3 hijos, era la casa de una familia completa, imperfecta,
verdadera, porque a veces la vida no te da lo que pides, te da lo que necesitas, y lo deja en tu puerta sin avisar, con una trenza pelirroja, un maletín gastado y la valentía callada de quien sabe que el amor más grande no es el que se grita, es el que se demuestra día tras día, en silencio, con las manos y con el corazón.